Muy buenos días. Habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo desde Costa Rica. Es para mí un privilegio poder llegar hasta sus hogares y quiero invitarlos a que todos, por favor, hoy podamos adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero suplicarles a todos que tengan una Biblia en mano, que inviten a su papá, a su mamá, y que por favor todos podamos realizar este culto de adoración. Tenga fruto de la vid y pan sin levadura para al final del culto participar de la cena del Señor. Recuerde que cuando hablamos de jugo de la vid no es fresco Fanta uva ni fresco de esos de sobrecito, sino jugo de uvas. Y el pan tiene que ser pan sin levadura. Invite a su papá, a su mamá, tengan una Biblia en mano, porque vamos a estudiar hoy. Vamos a entonar una serie de himnos, vamos a ir dando un par de minuticos mientras que algunos hermanos se conectan. Recuerden que la Iglesia de Cristo aquí en Nicoya tiene actividad lunes a viernes. Hay estudio en la plataforma que se llama Análisis Bíblico 2 en Facebook. Si alguien quiere tener más información sobre los estudios que hacemos, hay dos canales, uno que se llama Luis Castaño Botero en YouTube y otro que se llama La Iglesia y su cultura. Iglesia de Cristo y su cultura. No, perdón, la Biblia y su cultura. Los invitamos para que también busquemos esos canales. Muy importante es que tomemos en cuenta que el primer día de la semana hay una serie de mandamientos que solamente se pueden realizar reunidos como iglesia. Hoy es un mandamiento del Señor que nos reunamos a realizar esta serie de valga la redundancia, mandamientos que el Señor nos está mandando. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a entonar un himno, el himno número 5. Voy a ver si lo puedo proyectar para que lo cantemos. Recuerde que Efesios 5:19 dice cantando en vuestros corazones. Por eso es que la Iglesia de Cristo canta en el servicio de adoración. Ya casi les va a llegar la proyección para que todos podamos cantarlo. Gracias a todos los que se van conectando y recuerden, hablamos desde Costa Rica en Nicoya, la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Nicoya. Vamos a cantar. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario
hay limpieza para ti. Todos, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Bueno, mi estimado hermano, mi estimado amigo, Dios le bendiga, Dios lo colme de muchas bendiciones en esta hermosa tarde. Hoy queremos invitarlos a ustedes para que con nosotros podamos entonar una serie de himnos. Vamos a entonar otro himno y después de este himno vamos a entrar al tema de hoy. El himno se llama Bellas Palabras de Vida y dice así: oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Vamos a ver. Vamos a entonar este himno, el himno número 6. Vamos a entonar este himno otra vez. Dice: oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará,
bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Aleluya. Bueno, mi estimado hermano, mi estimado amigo, lo invito para que usted abra su Biblia con nosotros hoy y para que podamos encontrar respuesta a esta pregunta que muchas veces está en nuestros corazones. Hay mucha gente que no está conforme en la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia del Señor, con todo respeto, quiero hablar es de la iglesia que habla el Nuevo Testamento. No vamos a hablar de una denominación o de una secta o un grupo religioso X. No vamos a hablar de él. Vamos a hablar únicamente de la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Y vamos a ir viendo una serie de situaciones. La iglesia del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el Mateo capítulo 16, vamos a ir viendo este poderoso pasaje y vea lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo Mateo 16, versículo 18. Observen todos, por favor, qué enseña la Biblia. Este pasaje es claro al enseñarnos de que la Biblia enseña, mi estimado hermano y mi estimada hermana, sobre la necesidad tan grande que tenemos de poder entender lo que la Biblia dice. Solo pido un poquito de paciencia. Ahí va a llegar este pasaje ya en proyección. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Cuando Cristo está hablando aquí de mi iglesia, mi estimado hermano, mi estimado amigo, no está hablando de ningún grupo religioso. Está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia que Cristo fundó. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor prometió que en el primer siglo se fundó la iglesia del Señor, y el Señor prometió que desde el primer siglo hasta hoy no iba a dejar de existir. Por eso es muy importante, todos ustedes, que volvamos siempre al estudio de la gloriosa palabra de Dios, de qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando entendemos este concepto, podemos entender que Mateo 16, 18 no se está refiriendo a ninguna denominación, ni a la Iglesia Católica Romana, ni a los amigos pentecostales, ni a los bautistas, a ninguna secta humana, porque la mayoría de grupos religiosos pues han existido a partir de el siglo XVI, excepto la Iglesia Católica Romana, que ella surge a partir del siglo VI. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, aquí es donde yo quiero que veamos. Hay gente que dice, vamos a ir a la iglesia de Corinto hoy. ¿Existirá? ¿La Biblia hablará de alguna iglesia perfecta? En la iglesia de Corinto habían grupos. Sí, hermanos.
Sí, amigo. Vamos a pensar de que usted y yo vamos a ir a la iglesia de Corinto, que habla la Biblia. Pero resulta que cuando llegamos a la iglesia de Corinto, encontramos que en la iglesia de Corinto hay divisiones, hay grupos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ah, qué importante. Observen todos, por favor, que el apóstol Pablo nos está enseñando hoy a través de la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos está enseñando de que Cristo no está dividido, de que Cristo es la fuente, siempre es y será la única fuente de autoridad que el cristiano debe tener. Y qué importante es que todos vean, por favor, este concepto que enseña la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Así es como enseña la Biblia. No es que no hay grupos en la iglesia. Dentro de la iglesia universal no hay grupos. Y ojo a esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo. En la iglesia de Cristo no pueden haber divisiones. La división es un pecado. Es un pecado que la palabra de Dios condena. Por eso, cuando hablamos de la iglesia del Señor, dice que habían disensiones, habían celos, habían contiendas en la iglesia de Corinto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pablo dice: ¿no sois carnales? Oiga, qué interesante. Esta familia se fue a la iglesia de Corinto, pero resulta que cuando llegó a la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento, vio que habían divisiones, habían hermanos contenciosos, habían hermanos celosos, habían hermanos que sencillamente ellos lo que querían era dividir la iglesia. Y Pablo viene y les hace esta pregunta en Primera de Corintios Pablo viene y hace esta pregunta. En el 11, Primera de Corintios 1:12, vea lo que dice. Me refiero que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y la pregunta es: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, a través del Espíritu Santo, le está diciendo a los cristianos que no pueden tener división. Y estamos hablando de la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Esta familia, papá, mamá e hijos, se fueron para la iglesia de Corintio y encontraron que habían grupos que decían que ellos eran de Pablo, habían un grupo que decían que otros decían que no, que ellos eran de Apolos. Y Pablo viene y les dice: ¿está Cristo dividido? Y mi estimado amigo y cualquier persona que escuche en cualquier parte del mundo, ¿usted cree que Dios está de acuerdo con que hayan católicos, evangélicos, pentecostales, adventistas, judíos mesiánicos? Dios no está de acuerdo con eso. Y el problema no es porque tengan un nombre diferente. Ese no es el problema. El problema es que cuando la gente hace estos grupos, como la iglesia de Corintios, que decía: yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos. Esta gente de hoy en día es que la iglesia católica tiene una doctrina, la iglesia evangélica tiene otra doctrina, la iglesia testigo de Jehová tiene otra doctrina, la iglesia judío-mesiánica tienen otra doctrina. Y Pablo les hace esta pregunta a todos ustedes: ¿está dividido Cristo? ¿Qué piensan ustedes, mis estimados hermanos, mis estimados amigos? ¿Estará Cristo dividido? Yo les aseguro que Cristo no está dividido. ¿Sabe por qué? Porque Colosenses capítulo 1 versículo
18 dice que Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza una, de la iglesia otra. Nada más. Ahora, qué importante, porque yo quiero que ustedes observen todos, si son tan amables, que buscando la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia no está dividida. Cuando en la iglesia hay división, la división es el pecado más grande que hay entre los cristianos. Porque recuerden que la iglesia está formada por los cristianos. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos todavía en la iglesia de Corinto, allá en el primer siglo, y vea el problema que había un hombre que le había quitado a la mujer a su padre. Y en este caso, voy a probar solamente sonidos, un momentico. Ok, perfecto, estamos bien. Okay. Y esto causa división. Cuando las enseñanzas que la iglesia sigue en el Nuevo Testamento no son las enseñanzas bíblicas, causan división. 1 Corintios 4, 6, el apóstol Pablo dice a los corintios, para que aprendáis. Ojo, esto es muy importante que todos vayan anotándolo, por favor. Pablo le dice a los corintios y les dice, para que dice, me he puesto como ejemplo entre Apolos y yo, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Vea lo que dice aquí el texto. Ya se los voy a proyectar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. En el versículo 6 el apóstol Pablo viene y dice el apóstol Pablo, esto, hermanos, os he aplicado en sentido figurado en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Esta es la versión de las Américas. Y dice el apóstol Pablo, para que aprendáis a no sobrepasar. Hermanos, amigos, voy a leérselos otra vez. 1 Corintios 4, 6. Recuerde que estamos analizando de una familia que se fue para la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento. Hermanos, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado en mí y en Apolos, para que por amor a vosotros. Escuche lo que dice. Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 anteriormente había dicho que ¿acaso está Cristo dividido? Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién tienes? Ojo, mi amigo, mi hermano. Ojo a este pasaje que es muy importante, el pasaje que estamos analizando aquí. Dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, y vea cómo está escrito. Dice: para que en nosotros aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Y el problema que le pasa a muchos grupos religiosos es que ellos dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero a mí me parece esta otra cosa. Yo creo que puede hacerse de esta otra manera. A mí me parece, bueno, pues hermano y amigo, lo que a usted le parezca, eso pues no tiene sentido de parte de Dios. Recuerden, para que en nosotros aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Por eso es que la iglesia de Corinto tenía problemas en el sentido espiritual. En
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1, vea lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de Dios? Ojo los problemas que habían en Corinto. En el capítulo 1 nos dice que habían divisiones. Habían unos que decían que eran de Apolos, otros que eran de Pablo, otros de Cefas. En el capítulo 5 había un hombre que le había quitado la mujer a su padre. Y en el capítulo 6 habían pleitos entre hermanos, pleitos tan fuertes que pensaban llevarlos a la ley, al juicio judicial. Y Pablo dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Cuando una persona ve estos problemas, dice: no, ahí a esa iglesia yo no voy. Entonces esa familia que mencionamos al comienzo, es muy probable que haya dicho: no, yo a la iglesia de Corinto no puedo ir. Entonces esa familia agarró y se fue para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque los de Éfeso, los de la iglesia de Éfeso, estaban fundados en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19 versículo 20, vea el problema que es como tenemos que ver cómo lo solucionamos. Vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Ojo, la iglesia de Éfeso, mi estimado hermano y mi estimado amigo, dice que prevalecía, estoy leyendo la versión de las Américas, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia predicaba lo que la palabra de Dios enseñaba. Hechos 2:42 sencillamente nos dice algo muy importante. ¿Qué nos dice Hechos 2:42? Que la iglesia del Nuevo Testamento, sencillamente esta iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, nos dice en Hechos 2:42, vea qué importante aquí. En Hechos 2:42 dice la poderosa palabra de Dios que, vamos a ver, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Corinto tenía serios problemas con este tema. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No tiene casi amor. O sea, una iglesia sin amor. Ojo, yo quiero que ustedes vayan viendo. Esta familia fue a la iglesia de Corinto, y en la iglesia de Corinto, que no existían sectas todavía, encontró divisiones, encontró fornicarios, encontró hermanos pleitistas. Se fue para la iglesia de Éfeso y tenían una cosa muy buena la iglesia de Éfeso, y era que prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Su fundamento estaba en la palabra del Señor, pero no tenía amor. Entonces esta familia llegó y dijo: no, yo tampoco me voy para la iglesia de Éfeso, voy a ir a la iglesia de Tesalónica. Pero en la iglesia de Tesalónica había otro problema. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice: andan desordenadamente y no trabajan. Qué problema.
En esa iglesia habían hermanos metidos, habían hermanos desordenados, no trabajaban. Habían hermanos que les interesaba más estar pendiente de qué era lo que les iban a regalar que prevalecer en la palabra de Dios. Habían hermanos que no, hermano, escúchame todo, habían hermanos en esta iglesia, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 11, habían hermanos que andaban desordenadamente. Pero al oír que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso era el desorden que tenían ellos. Estaban metiéndose en las cosas que no les importaban. Voy a leérselo en la versión de las Américas. Vea cómo dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Hablan, hermanos, andan sin trabajar. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ojo a esto. Eran hermanos en la iglesia de Tesalónica, habían hermanos que no trabajaban. Habían hermanos que se metían en todo, o sea, habían hermanos chismosos. Habían metido hermanos envidiosos, hermanos que se metían en todo, iban donde la hermana, traían, la hermana hablaba con ellos y el chisme de aquí lo pasaba para otra familia y así se regaba el chisme. Era una iglesia desordenada. 3 iglesias ha visitado esta persona. Está buscando la mejor iglesia. Está buscando la iglesia en la cual los cristianos adoraban, porque ojo, todas estas iglesias se reunían el primer día de la semana, tomaban la cena del Señor, no pedían diezmo sino una ofrenda voluntaria, tocaban con instrumentos, no tocaban con instrumentos musicales, habían pastores en la iglesia, se recogía una colecta voluntaria. Todas estas iglesias, la de Corintio, la de Éfeso y la de Tesalónica, hasta donde hemos visto, en cuanto a la doctrina, aplicaban Hechos capítulo 2 versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. El problema es que aunque eran iglesias de Cristo, iglesias del Señor, habían divisiones, habían envidias, había carnalidad, habían hermanos desordenados. Ojo, volvamos a la iglesia de Tesalónica. Esta familia está buscando, y para buscar hay que empezar a crecer. Vean la imagen que he puesto ahí. Desde el bebé, usted empieza como un bebé, un niño espiritual, un joven espiritual, hasta que se hace un adulto espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esta gente anda de iglesia en iglesia porque su crecimiento espiritual no ha sido el de la palabra de Dios. Su crecimiento espiritual no es el que es conforme a la doctrina. Dice la palabra de Dios, nos enseña, mi estimado amigo, mi estimado hermano, ojo a esta diapositiva. La diapositiva que estoy explicando ahora es de que empezamos como bebés, sí, bebés espirituales, pero no nos podemos quedar siempre como bebés. ¿Por qué? Porque los bebés son inmaduros, porque los bebés causan problemas, porque los bebés hacen berrinches, porque los bebés sencillamente todo les ofende, todo les duele, todo les causa un mal. A los bebés hay que tenerles cuidado. ¿Por qué? Porque los bebés no pueden ser maduros. No son hombres y mujeres maduros que puedan decir, vamos a luchar por sacar adelante la iglesia. Y recalco esta diapositiva. Empieza cuando la persona viene a Cristo. ¿Cómo viene a Cristo? Creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados, perseverando hasta el fin, es añadido a la iglesia del Señor. Hechos 2:41. Entra como un bebé. Ahí en la diapositiva lo pueden ver. Pero ese bebé tiene que ir creciendo hasta que llegue a ser adulto. Hechos
19:20. La iglesia, ese era el propósito que la iglesia debía tener. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 17. Dice el apóstol Pablo a la iglesia a la iglesia, viene y le dice, a la iglesia, pero gracias a Dios que aunque, ojo a esta palabra, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¡Wow! Importantísimo esto. El apóstol Pablo nos está diciendo es de que los romanos, aunque habían problemas en la iglesia de Roma, dice, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Esta familia que anda buscando la mejor iglesia, que fue la iglesia de Corinto, no le gustó, fue a la iglesia de Éfeso, vio problemas, fue a la iglesia de Tesalónica, vio problemas. ¿Saben por qué vio tanto problema? ¿Por qué? Porque no han entendido lo que el apóstol Pablo quiso decir en este glorioso pasaje. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Por eso dice la Biblia en segunda de Juan, versículo 9, el pasaje, la palabra de Dios nos enseña categóricamente de que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ojo a esto, por favor, señores. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Y por qué no tiene a Dios? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es: os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina. Esa es la doctrina de Cristo. O Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Sencillo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Resulta que fueron a la iglesia de Filipo. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor, hermanas, que no se ponen de acuerdo. Ojo. Esta iglesia se fue para la iglesia de los filipenses, para Filipo. Pero resulta que la iglesia de Filipo habían dos hermanas, Evodia y Síndique, que no se ponían de acuerdo. Habían pleitos entre ellos. Entonces esta iglesia dijo, qué problema. Fui a la iglesia de Corinto, había división. Había un hermano que le había quitado la mujer a su papá. Habían hermanos que tenían pleitos judiciales. Se fue a la iglesia de Tesalónica y dijo, se fue a la iglesia de Éfeso y dijo, es que en la iglesia de Éfeso no hay amor. Se fue para la iglesia de Tesalónica y dijo que habían hermanos desordenados. Se fue para la iglesia de Filipo y vio que habían dos hermanas, Evodia y Síndique, y que tenían problemas, no estaban de acuerdo. Pero tomen en cuenta que aunque estaban estos problemas, todas estas iglesias, Corinto, Éfeso, Tesalónica y Filipo, todas eran iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque practicaban la misma doctrina. En cuanto a la doctrina, tenían la misma doctrina. En cuanto a la relación entre los miembros de la iglesia, habían problemas. Entonces esta familia llegó y dijo, no, yo creo que me voy a ir para la iglesia de Colosa. Pero resulta que cuando llega a la iglesia de Colosa, hay herejías, hay culto a los ángeles,
Colosenses 2:18, vea lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Oiga esto, qué interesante, muy interesante, porque, y vuelvo a repetir el pasaje, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y ojo, y culto a los ángeles. O sea, están haciendo un culto a los ángeles y ellos pensaban que eso era un sentido de humildad. Es como hoy en día hay gente que creen que existen ángeles que nos ayudan, como el ángel de la guarda, y le adoran a los ángeles, le rezan a los ángeles. No, hoy en día no necesitamos de ángeles. ¿Por qué? Porque sencillamente dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Cristo me da fortaleza, Cristo me aumenta la fe, Cristo me bendice, Cristo es todo para mí. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y volvamos a nuestro pasaje, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está buscando la iglesia, la mejor iglesia, pero se dio cuenta que habían herejías, habían cultos en los cuales adoraban a los ángeles. Era un culto que no era conforme a la doctrina del Señor. Era un culto en el cual sencillamente, mi hermano y mi hermana, no se respetaba la palabra inspirada de Dios. Porque vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo. Este versículo es poderoso. Este versículo tenemos que aprendérnoslo de memoria. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice. El que habla, estoy leyendo la versión de las Américas, hoy estoy utilizando la versión de las Américas. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En la iglesia de los Colosas habían herejías. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mi estimado hermano, mi estimado amigo, es la única autoridad que tenemos. Uno tiene que preguntar, bueno, voy a preguntar si lo que yo practico como culto lo enseña la Biblia o no lo enseña. Si no lo enseña, no lo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerda del otro pasaje que leímos anteriormente? 1 Corintios 4:6, para que aprendáis a no sobrepasar o a no entender más de lo que está escrito. Este es el problema grande que esta familia tuvo al visitar las iglesias allá en el Nuevo Testamento. Y es la misma temática de hoy en día, con la excepción que la gente cree que todas las denominaciones son iglesias de Cristo, y no. Las denominaciones no forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque las denominaciones son fundadas por los hombres. En Mateo 16, versículo 18, sencillamente dice la Biblia, no lo dice Fernando Castaño. Yo quiero recalcar esto. Lo dice la Biblia, la palabra santa de Dios es la que dice. La palabra santa de Dios es la que dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, sencillamente evitamos esta tragedia, que hayan divisiones
que hayan doctrinas herejes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta familia se fue para Galacia, pero resulta que en la iglesia de Galacia se muerden y se devoran y satisfacen los deseos carnales. Esta era una iglesia de Cristo, esta era una iglesia del Señor. Y vea lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oiga, visitó a Corinto divisiones, fornicación, pleitos. Éfeso, no tenían amor. Tesalónica, hermanos que no trabajaban, hermanos metidos y chismosos, hermanos que se meten más en la vida de los demás que en sus propias vidas. Y los condena la Biblia. A los hermanos chismosos, envidiosos, a la rivalidad, la condena. Llega a la iglesia de Filipo, y en la iglesia de Filipo habían unas hermanas que no se ponían de acuerdo. Llega a la iglesia de Galacia, uy, ahí se trataban duro, habían pleitos, habían problemas carnales, a tal punto que Pablo los llama perros a ellos. ¿Por qué? Vea, cuando Pablo utiliza esta palabra, os mordéis y os coméis unos a otros, está hablando de un sentido como perros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Galacia habían hermanos que satisfacían más los deseos de la carne que hacer la voluntad de Dios. Entonces esta gente dijo: no, yo no voy a ir a la iglesia de Galacia, la verdad seguiré buscando. Y se fue para la iglesia de Tiatira. Y en Tiatira, vea lo que encontró: toleran a una mujer que dice que es profetisa, enseña a prostituir y a comer lo sacrificado a los ídolos. Oiga, esta gente está buscando. Esta familia no va a poder congregarse el primer día de la semana porque no ha encontrado la mejor iglesia. Fue a Corinto, no le sirvió. Fue a Éfeso, no había amor. Fue a Tesalónica, habían hermanos que no trabajaban y hermanos chismosos que se metían más en la vida de los hermanos que en sus propias vidas. Fue a la de Filipo y habían dos hermanas que no se ponían de acuerdo. Fue a los de Galacia y los hermanos se mordían como perros. Eran carnales. Y fue a la de Tiatira, y quiero centrarme un poco aquí. Toleran a una mujer que dice que es profetisa. Dígame si no es lo que hoy en día el mundo sectario y religioso profesa. Hoy muchos sectarios dicen que hay pastoras en las iglesias cuando la Biblia no las autoriza. Que hay profetisas o profetas o apóstoles modernos cuando la Biblia habla que los apóstoles y profetas tuvieron un propósito. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de apóstoles y profetas, el Nuevo Testamento no se había revelado. Esta palabra no había sido todavía revelada. Entonces se necesitaba la revelación por medio de profetas y apóstoles para poder llegar al entendimiento. Una vez muere el último apóstol bíblico, terminan las revelaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente dice que tiene revelaciones, que tiene sueños, que el Señor los usa de tal y tal manera. Pues no quiero criticar a nadie, pero recuerden que Pablo dijo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Esta gente no ha podido encontrar la iglesia en la cual se sienta satisfecha. Pero ojo, cuando yo digo que encontrar la iglesia que se encuentra satisfecha, estoy hablando de la iglesia que estaba en Corinto. No era evangélica, no era católica, no era adventista. La iglesia que estaba en Éfeso no era evangélica,
no era mesiánica, no era testigo de Jehová, no era mormona. La iglesia que estaba en Galacia no era solo Jesús, no eran católicos carismáticos, no. Todas estas iglesias, aunque estaban en diferentes lugares, practicaban la misma doctrina, pero aunque tenían la misma doctrina, tenían ciertos problemas en las iglesias locales. Aquí viene otro problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Cuando un hermano que es cristiano, Hechos 11:26, en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Me refiero a esos cristianos. Cuando un cristiano va y participa de un culto que no es bíblico, se convierte en un fornicario espiritual. Los hermanos de Tiatira, de Corinto, estaban agarrando una costumbre que iban a los cultos paganos y después querían venir a participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Y Pablo les dice: no, señores. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18 les dice: ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Absolutamente nada, señores. Por eso nuestro culto, tenemos que ser muy celosos en que nuestro culto a Dios el primer día de la semana sea bíblico, que sea como lo manda la Biblia del Señor. Y los cristianos en el primer siglo se reunían y tomaban la cena del Señor, recogían una colecta voluntaria, cantaban himnos espirituales con el corazón. Se predicaba y sencillamente se hacía oraciones por los hermanos. Esta persona va a ir a la última iglesia y dice: bueno, espero que esta sí. Y se fue para la iglesia de la Odisea. Pero en la iglesia de la Odisea habían hermanos tibios. Y esta gente dice: hay tibios. No, ¿qué hago? Hay hermanos tibios en la iglesia de Tiatira. Hay hermanos en la iglesia hay hermanos en la iglesia de la Odisea, hay hermanos tibios. En la de Tiatira hay hermanos que van a fornicar espiritualmente con los otros cultos paganos. En Filipo hay dos hermanas que no se ponen de acuerdo. En Corintio hay divisiones. En Tesalónica hay hermanos que andan desordenadamente. ¿Qué hago? Apocalipsis 3:16, poderoso pasaje. Quiero recalcar es que este pasaje Jesús le está hablando a cristianos, no a gente que no es cristiana. Le está hablando a la iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que le pasaba a esta gente, que llegaban solamente a ver los errores. No estoy diciendo, obviamente, la doctrina hay que respetarla, la doctrina tenemos que luchar por ella, pero esta gente llegaba y sencillamente se fijaba en cosas que no tenían que ver con la doctrina y se agarraban de ahí para no buscar a Dios, y querían seguir buscando la iglesia del Nuevo Testamento, pero eran tibios. Es el peor estado de cada cristiano. El cristiano, Hechos 11:26, el hermano de la iglesia del Señor, que dice que no se congrega porque no le parece tal cosa, porque no quiero hacer tal cosa, porque no quiero contagiarme ahora con lo del virus, tiene este método. Este método, Pablo, la Biblia nos permite utilizar este método. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 3, yo quiero recalcarles a todos ustedes, mis estimados amigos, ser tibio es el pecado más grande que cualquier cristiano puede tener. ¿Por qué? Porque vea que el pecado más grande que todo cristiano puede tener es
ser tibio. Y cuando se es tibio, generalmente se tiende es a morir espiritualmente. ¿Por qué hablo de morir espiritualmente? Porque muchos hermanos y muchas hermanas no quieren hacer la voluntad de Dios y le echan la culpa muchas veces al que predica, muchas veces que la iglesia no tiene amor, pero son puros cuentos. No, hermanos. Y quiero recalcar, si usted está en este estado de tibieza, levántate en el nombre de Jesús. Sal de las tinieblas. Y si usted no ha obedecido el evangelio, le quiero decir, mi amigo, que la Biblia enseña que el hombre debe creer en Cristo, debe arrepentirse, debe confesar a Cristo, debe bautizarse para el perdón de los pecados y debe perseverar hasta el fin. Cuando usted hace esto, recibe el perdón de pecados y recibe al Espíritu Santo de una vez. Hechos 2:38 dice, desde el 37, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que hace Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro pudo haber dicho, levanten su mano, hagan una oración de fe. Pedro no dijo eso. Pedro pudo haber dicho, ¿quién tiene un niño de 3 meses para venir? Bauticémoslo y le echamos un poquito de agua en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo a un niño de 8 meses. No dijo eso. El mandamiento fue para gente que, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y escuche, y recibiréis, se bautizan para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la persona había sido perdonada de sus pecados pasados y tenía el Espíritu Santo, Hechos 2:41 dice, y el Señor, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. ¿Para qué? Hechos 2:38. Se arrepintieron, creyeron, se arrepintieron, se bautizaron para el perdón de los pecados y recibieron al Espíritu Santo. El perdón de pecados nos trae al Espíritu Santo a morar en nosotros inmediatamente. Hechos 2:38. Y en el 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y escuche esta palabrita. Y se añadieron como 3,000 almas aquel día. Y en el versículo 47, Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué es tan importante no ser tibios? Si usted no ha obedecido el evangelio, hoy ha llegado la salvación a su casa. Y para aquellas personas que dicen que no les gusta congregarse, que no les gusta ir hasta a la iglesia, que porque les da miedo que se contagien, bueno, hoy en día, hoy Dios nos ha permitido usar esta metodología y quiero explicar que es permitido que el culto se haga por transmisión. Claro que sí. Vea 1 Corintios 5:4. En el 3 Pablo dice, está hablando del caso del joven que había cometido dicho problema, y dice, el apóstol Pablo enseña, pues yo en parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Pablo estaba en otra ciudad, pero estuvo presente espiritualmente con los hermanos en la iglesia de Corinto. Y vea el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos reunirnos de esta manera. ¿Por qué? Porque aunque no estamos físicamente, vamos a realizar el culto doctrinalmente como lo dice. Ya cantamos, importante, ya escuchamos la palabra de Dios, cantamos. Colosenses 3:16, Efesios 5:19 enseña ese mandamiento, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
Eso es cantando en vuestros corazones. Colosenses 3:16, Efesios 5:19. La predicación, Hechos 27, dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora sí, les voy a pedir a todos mis hermanos que vayan preparando, porque vamos a participar de otro elemento muy importante, como es la celebración de la cena del Señor. Y quiero invitarlos a todos que por favor, muy respetuosamente, tomen en cuenta la necesidad que cada miembro tiene es un mandamiento de parte del Señor, que la iglesia del Señor sencillamente venga y participe de la cena del Señor. La cena del Señor. La iglesia de Cristo se reúne el primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Es una doctrina de la iglesia de Cristo? No, señores. Es una doctrina de la iglesia del Señor. En Primera de Corintios capítulo 11, vean lo que dice. Vamos a analizar esto, por favor, porque para mí es muy importante. En Primera de Corintios capítulo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pablo, él le habla a la iglesia de Corinto. Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice que ellos deben reunirse como iglesia. En Hechos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, dice la poderosa palabra de Dios: cuando os reunís como iglesia, en el versículo 8 dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, se reunían como iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, y en el versículo 23 dice que él recibió del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, cuando estuvo con ellos, tomó pan. Este es un pan que es hecho de harina con agua, nada más, es horneado. Y dice que el Señor Jesús, estando con ellos, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Participemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice el apóstol Pablo, tomó también una copa después de haber cenado, diciendo: esto es fruto de la vid, jugo de uvas. Si usted no tiene cómo conseguirlo, puede hacerlo. Agarra las uvas y las exprime y saca el juguito, pero es fruto de la vid. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí está el mandamiento: haced esto
todas las veces que bebiereis en nombre de mí. Vamos a participar. Vamos a orar igualmente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te imploramos que conforme sea tu voluntad, bendigas tanto el pan como el fruto de la vid, que representan la muerte que fue hecha en el Calvario, y ese fruto de la vid, la sangre del pacto que fue derramada por cada uno de nosotros. Bendícenos, por favor, te lo suplicamos, oh buen Señor. Alabamos pues tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Igualmente vamos a orar por la colecta voluntaria. Tomen en cuenta, por favor, que la Biblia enseña categóricamente, la Biblia dice, es que los cristianos en el primer siglo sencillamente no pedían diezmos, se recogía una colecta voluntaria. Y que esto, por favor, quede muy claro. La iglesia del Nuevo Testamento nunca encuentra usted que la iglesia del Nuevo Testamento pidió diezmos, sino una colecta voluntaria. En 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4, la Biblia enseña claramente que los primeros cristianos se reunían y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la manera que ordené a las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Qué importante este detalle. Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol a los cristianos. Bueno, mi estimado hermano, mi estimada hermana, vamos a orar por la ofrenda. Padre, te imploramos que bendigas esta ofrenda y que conforme sea tu voluntad, permitas que sea destinada conforme al propósito que tú has decidido. Ayúdanos, por favor, para que todo sea utilizado para la gloria y honra de tu santo y hermoso nombre. Bendice, por favor, a los hermanos que van a participar también de este acto. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Mi hermano, todos tomen en cuenta que cada miembro de la iglesia es responsable de la iglesia local. Y como somos miembros, como somos responsables de la iglesia local, entonces es muy importante que usted tome en cuenta que si usted va a llevar, si usted no se ha congregado presencialmente, lo que usted puede hacer es, me imagino que cada congregación tiene su propia, cada congregación en la que usted se reúne tienen su propio, una cuenta bancaria. Entonces, yo les pido a todos muy encarecidamente y muy respetuosamente que se reúnan como iglesia y que ustedes participen, mi estimado hermano y mi estimado amigo, de este solemne acto de que la Biblia nos habla. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia participe de estos mandamientos. Como ustedes pueden ver, el tomar la cena del Señor está respaldado por 1 Corintios capítulo 11, del versículo 18, dice que cuando se reunían como iglesia. Del 23 al 25 nos enseña de que se hacía la cena del Señor. ¿Cuándo? El primer día de la semana, Hechos 27. El segundo acto, otro acto, la colecta, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Es una colecta voluntaria. Ojo a esto, 1 Corintios del 1 al 2. El primer día de la semana solamente. La predicación, Hechos 27. Cánticos espirituales, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Y oraciones, 1 Timoteo 2:8 dice que se hagan oraciones por todos los santos. Vamos a entonar este himno
concéntrese en la letra, por favor. Con todo amor y cariño se los digo, pensemos bien en la letra para que podamos entonar este himno. Después de este himno, nos despedimos en palabras de oración. Vamos a cantarlo. Vamos a cantar. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Presta atención a esta letra. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Aleluya. Siempre recuerden la necesidad de buscar la presencia de Dios. Vean este otro himno. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tenemos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela y lograrlo viene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Aleluya.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Vamos a orar y nos despedimos de este culto maravilloso de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos bendigas y bendigas a todas las personas que se conectaron hoy para participar de estos mandamientos que tú nos has mandado. Te damos pues toda la gloria, en Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos, y que la paz gloriosa de nuestro Señor esté siempre con todos ustedes.